Si estás atravesando por momentos muy difíciles, este es tu programa, Consuelo y Esperanza, con un mensaje de aliento, consuelo y esperanza para estos momentos tan difíciles. Y con ustedes, su anfitriona, Silvia de Villas. Esperamos cada semana poder estar entrando a sus hogares, a su oficina, a ese lugar donde usted está en este momento. Yo le pido que se quede conectado con nosotros. Consuelo y Esperanza ha sido un programa difundido con el interés o con la misión de poder llegar a usted y transmitirle palabras de bendición, palabras de esperanza, palabras que puedan levantarle aún en medio de ese dolor que usted está pasando o de esa situación difícil que le ha tocado vivir. Usted puede levantarse si cree en la palabra de Dios, si cree en ese Dios poderoso que nos ha llevado por esta vida y en este tiempo tan difícil que nos toca enfrentar por diferentes situaciones y factores que están siempre influyendo en nuestra vida y nuestras decisiones. Usted puede encontrar ese consuelo acá con nosotros. No se desconecte. Realmente pasamos unos pocos minutos. Recuerde que esta reflexión queda grabada en YouTube, en Facebook, para que usted la pueda compartir con sus amigos, con sus amistades, con aquellas personas que necesitan hablar, que necesitan decir cómo se sienten. Hoy es muy fácil callar todo lo que nos está sucediendo y venir y tal vez guardarnos dentro de nosotros las aflicciones, el dolor, muchas veces las angustias. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando nosotros no somos capaces de poderlo decir? Nosotros nos enfermamos, sentimos tal vez que ya no hay esperanza, que no hay nada para nosotros, porque nos guardamos aquel dolor o aquella angustia o aquella situación que nos pasó muy dentro de nosotros. Y hoy queremos juntos hablar un poquito de comunicación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a esos seres amados que no han podido soltar tal vez alguna tristeza profunda, alguna situación complicada que no han resolvido? Por eso que no han resuelto, perdón. Por eso es importante y fundamental que usted se conecte con nosotros en esta noche con la palabra de Dios, porque todo lo que nosotros queremos dejar en su corazón es esperanza, pero basado en la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa? Uno de los factores importantes del ser humano es saberse comunicar con otros, y lo que más nos cuesta es poder expresar de una manera correcta nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Muchas veces cuando uno habla ahora por el WhatsApp, por las redes, no sabemos si estamos haciendo una pregunta, una afirmación o qué es lo que estamos realmente escribiendo. Pero cuando nosotros hablamos, sí sabemos qué es lo que estamos diciendo, porque profundizamos en el tono de voz o en la forma en que hablamos. Fíjese que desde el momento en que nacemos, nos estamos comunicando. Recuérdese, cuando un bebé nace, lo primero que se escucha es el llanto de ese bebé. Es lo que conecta a la madre, tal vez sin haberlo visto, le conecta con su hijo. Le conecta con el papá. Estoy segura de que cuando nosotros nacemos, al nacer, buscamos esa conexión porque salimos de la protección de un vientre y como seres humanos tendemos a conectarnos con la primera persona que vamos a ver, y será nuestro papá, nuestra mamá. Seguramente el doctor tiene una función fundamental, pero no la de la conexión padre e hijo, ¿verdad? O mamá e hijo. Entonces es importante que nosotros podamos hablar de lo que es la comunicación y encontrar habilidad o habilidades para podernos comunicar exitosamente, para que lo que nosotros queremos enseñar sea bueno, sea utilizado en bien, porque el lenguaje corporal nos puede ayudar. Por ejemplo, si usted me ve y yo me muevo, que tengo un poco de frío, usted lo va a saber sin necesidad que yo hable.
o de otra forma, si yo vengo y me quito la chaqueta, el saco, usted sabe que yo tengo calor, aunque yo no lo exprese. Pero la mayoría de los seres humanos siempre necesitamos expresarnos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mostrar nuestras emociones, mostrar nuestra comunicación a los seres que están alrededor de nosotros, a las demás personas. Por eso es tan importante saber cómo llegar a otros para poder expresar lo que sentimos. Se recuerda que nosotros acá hemos hablado mucho de las emociones porque es importante manifestarlas, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, usted está corrigiendo a una persona, a un hijo, o mostrando la forma correcta de hacer algo. Muchas veces nosotros creemos que el mensaje fue recibido exitosamente. Por ejemplo, que yo le diga, mira, tú vas a escribir de la página 50 a la 66 en una forma de narrativa. Yo creo que di la instrucción y que la persona me entendió. Pero sucede que en la realidad no es así. Alguien puede venir y decir, bueno, ¿y por qué me da una orden? ¿O por qué me dice cómo hacer las cosas si yo ya conozco cómo hacerlas? Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Hay una mala comunicación y por añadidura, digámoslo así, hay un malentendido. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a comunicarnos de una forma correcta, de una forma agradable a los demás, para no dar una falsa impresión o una orden, digamos, mal recibida, ¿verdad? Porque fíjese que muchas veces nosotros, por ejemplo, queremos ayudar a alguien y si lo decimos de una forma incorrecta, esa persona se va a sentir ofendida. Es como cuando usted llega a un lugar donde ha sucedido algo malo o alguien tiene una enfermedad y usted viene y le dice, siento mucho lo que te está pasando, aquí estoy contigo, pero cuando la persona escucha el siento mucho, sabe que si usted no ha pasado por una enfermedad como la que ella está viviendo o él está viviendo, no lo puede entender. Entonces puede haber un malentendido y decir, él no me puede entender. Y esa amistad muchas veces se ve dañada por la forma en que nosotros hablamos hacia las demás personas. Por eso es tan importante no solamente nuestros gestos, nuestro tono de voz, porque sin darnos cuenta dañamos a los que tenemos alrededor. Muchas veces hablamos de una manera y no nos damos cuenta que el tono de voz está tal vez con mucho volumen, tal vez tiene un tono prepotente o un tono de orden, donde estamos dando una orden y no estamos pidiendo algo. Y el receptor, ¿verdad? Usted es el que está siendo el protagonista, el que está hablando, pero el receptor lo está escuchando de una manera que puede dañar la comunicación entre dos personas o entre un grupo de personas. A veces, por ejemplo, en el matrimonio se da, ¿verdad?, que nosotros podemos estar tratando de decir algo, pero como no sabemos el tono exacto con que darlo, las palabras suaves, cómo transmitirlo, se puede dar a entender que estamos insatisfechos de la situación, que no nos gusta algo, y tal vez lo que queremos es solo mejorar esa circunstancia, pero es la forma en que sale de nuestra boca como la otra persona la va a escuchar. Por eso es importante dice la palabra del Señor en Colosenses 4:6, escúchela, porque nos va a enseñar el día de hoy a hablar con un tono de verdad, con un tono apacible, afable, amable. Mire lo que dice en Colosenses 4:6. Sean vuestras palabras, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de las personas. Ahí sí que a cada uno de las personas con las que hablamos. Lo voy a repetir. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Es la versión
La primera es la Reina Valera y la otra es la NBI. ¿Cómo nos habla el Señor? Que seamos sazonados con sal, dice. ¿Qué hace la sal? Le da sabor a las cosas, ¿verdad? Usted cocina y le echa un poquito de sal y entonces esa comida toma sabor. Pero si la sal se pasa, también sabe mal, ¿verdad? Está salada. Es como cuando yo hablo con mucha fuerza y no me doy cuenta que estoy dañando a los que tengo a la par. ¿Por qué? Porque le eché demasiada sal, también mucha fuerza, ¿verdad? Mucho ímpetu. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude a que nuestra palabra tenga gracia para poder ser trasladada con amor y con sal, como dice Colosenses 4:6. No lo olvide. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cómo comunicarnos para poder llevar a otros el mensaje correcto, ¿verdad? Tenemos que ponerle como un filtro a esas emociones para que nuestra comunicación sea exitosa, sea valorada, ¿verdad? Una de las situaciones más complicadas es creer que nosotros sabemos decir las cosas de la mejor manera. Fíjese que como seres humanos siempre creemos tener la razón, siempre creemos estar en lo correcto, pero si usted le pregunta a otro ser humano, va a pensar lo mismo, otra persona va a creer que la fórmula es la correcta. Siempre estamos pensando que tenemos la fórmula correcta, pero Dios nos quiere enseñar el día de hoy cómo poder comunicarnos sin dañar y destruir. Porque sabe una cosa, cuando nosotros hablamos con bendición, edificamos, consolamos, animamos a otras personas. Sin embargo, cuando nosotros no nos logramos comunicar con esa asertividad, esa persona puede sentirse destruida, puede sentirse no apreciada por nosotros, como cuando alguien hace algo bueno, ¿verdad? Un trabajo extra, y solo lo único que podemos decirle, muchas gracias, qué bien te quedó. O alguien dirían los jóvenes, bien por ti. No, nosotros tenemos que ir con esa palabra agradable y decirle, gracias por lo que hiciste, por esa mía extra, por el trabajo extra. ¿Para qué? Para que la persona se sienta alentada a seguir adelante. Por ejemplo, cuando uno estudia, ¿verdad? Cuando te motivan a estudiar, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener más ganas de hacer las cosas bien, de alcanzar metas, de llegar a lograr con esfuerzo lo que te has propuesto. Pero ¿cómo nos aseguramos nosotros de que nuestras palabras no sean destructivas, sino sea una fuerza que transmita el bien a los demás? Solamente podemos asegurarnos cuando nosotros aprendemos a dominar la forma en que hablamos, a pedirle a Dios que nos ayude cuando vamos a ir ante el jefe, que sea Él el que vaya adelante de nosotros para que podamos llegar con una actitud, no solo con la forma de hablar o de movernos, sino con las palabras correctas para llegar y lograr lo que necesitamos. Mire, escuche esto. Dice, cuando un sabio habla, dice, cuando una persona está hablando y usted deja que esa persona termine de dar su idea, termine de hablar lo que le está enseñando, por eso dice sabio, alguien entendido, ¿usted qué hace? Le da su propia versión y le dice, no, esta situación es de el ABC mío, por ejemplo, ¿verdad? O deja que la persona termine de explicar la idea y usted luego puede contestar. Pero sabe una cosa, nosotros raras veces dejamos que la otra persona termine de hablar. Yo soy una persona a veces que me están hablando mi familia y antes de que ellos puedan terminar de hablar, yo ya estoy pensando en la respuesta. Y no dejo que se termine de dar la idea y por ende rompo la comunicación, porque necesito aprender a escuchar para que haya una comunicación fluida.
Mire, ¿acaso Dios nos interrumpe cuando usted le está hablando? Dios escucha cuando usted le está hablando. Y si usted le da tiempo, Él le da la respuesta. Pero muchas veces ni siquiera esperamos la respuesta de Dios. Ya vamos haciendo las cosas o arreglando el asunto a nuestra manera. Por eso es tan importante que nosotros manejemos nuestras situaciones emocionales, que es algo que afecta diariamente a nuestra personalidad. Nuestras emociones se vuelven un poco fuertes, se suben de tono, pierden el control y por eso la comunicación se rompe. Miren lo que dice también Proverbios 18:13. Miren la Biblia que fue escrita hace más de 1000 años, ¿verdad? Dice que la Biblia duró 1500 años en ser escrita por diferentes hombres y todo concuerda en lo mismo, o sea, hay una misma concordancia. Y mire lo que nos dice desde ese tiempo. Dice en Proverbios 18:13, si una persona te responde antes de escuchar, es fatua y es oprobio a la persona que está hablando. Es como que dijera la palabra, no respeta pues lo que estamos diciendo, sino que vamos con nuestra razón antes de terminar de escuchar. Aprendamos a tener oídos sabios para que Dios pueda moverse en nuestra vida y podamos incluso escuchar esa comunicación del Espíritu Santo para decirnos o para sanarnos, para ayudarnos, para levantarnos. La persona sabia se toma un tiempo para entender la circunstancia. Una persona sabia se toma el tiempo para entender el problema y luego darle una respuesta. Mire cómo cuesta eso. A mí me cuesta esperar para responder. Me afano tanto en querer responder a veces que cometo errores en lugar de darme el tiempo para analizar lo que está pasando y para pedirle a Dios sabiduría y poder responder de una forma correcta. Pero la verdad es que no le damos valor al tener que esperar, sino queremos ir en contra de todo, muchas veces para tener nosotros la razón. Dios siempre va a estar esperando que nosotros le hablemos. Él ya sabe lo que tú necesitas, Él ya sabe lo que tú esperas, pero Dios necesita que nosotros nos podamos comunicar con Él. ¿Y cómo lo vamos a aprender si ni siquiera podemos aprender a comunicarnos con los que tenemos cerca? Siempre estamos diciendo nosotros anteponiendo nuestra razón. Tenemos que pensar antes de hablar cómo va a afectar lo que voy a decir a los que están alrededor mío. Porque sabe una cosa, uno habla sin pensar, mira a veces sin hablar y no mira de lo mejor. Entonces, piense en un momento, si usted tuviera que decirle a alguien una corrección, por ejemplo, ¿cómo le gustaría que a usted se lo dijera? ¿Cómo le gustaría ser usted corregido? ¿Con palabras suaves? ¿Con palabras de instrucción? Tal vez de ánimo, ¿verdad? En lugar de ir a acusar, decir, mira, lo hiciste mal, pero quisiera enseñarte. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez qué difícil es cuando alguien nos quiere corregir? Y cuando nosotros queremos corregir es muy fácil. Es muy fácil decir las cosas de una manera a veces hiriente o difícil. Pero la próxima vez que usted quiera decirle algo a alguien, vaya y piense primero, reflexione cómo quisiera usted que esa persona le hablara. Así usted va a poder entender y ponerse en los zapatos de la otra persona para hablar de una manera correcta, como dijo el Señor en Colosenses, ¿verdad? Con una palabra sabia, con palabra de gracia, sazonada. Fíjese que una de las cosas que nos ayudan a tener una mejor comunicación es la compasión. Entender que no toda la gente va al ritmo que yo voy.
Por ejemplo, yo puedo ser un poco más lento que, por ejemplo, mi jefe. Yo puedo ser un poco más lenta de razonar las cosas que aquella persona que me está enseñando algo. Entonces tengo que tener compasión, no solo a mí mismo, sino también a los demás, para poder entender, pensar y reflexionar en lo que debo hacer. Dios siempre quiere darnos sabiduría y guianza, pero además de eso, nos da la gracia. ¿Sabe una cosa? Él nos da la mansedumbre. Dice en el fruto del Espíritu Santo, uno de los componentes del fruto es la mansedumbre y la templanza. ¿Será que yo tengo templanza cuando le hablo a los demás? ¿O hablo de una forma incorrecta que puedo herir? Si usted ha herido a alguien con palabras, si usted ha herido a alguien con sus ojos, con sus gestos, hoy es un buen tiempo para decirle: Señor, perdóname y ayúdame a ver a las demás personas con compasión, para que yo pueda ser diferente al poder enseñar, al poder o al querer transmitir una idea, una verdad. Dios tiene grandes planes para nosotros y uno de esos planes maravillosos que Él tiene es poder conocerle, conocer su Espíritu Santo, conocer al Hijo, al Padre, en una verdadera comunión con Él. Pero si yo vengo a orar de una manera, como le dijera, rápida, instantánea, ni siquiera voy a poder entender lo que Dios quiere decirme. Y así somos nosotros los seres humanos, queremos llegar a los demás de una manera rápida. Es como cuando nos enseñan un curso en la tecnología, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que por la edad a veces, porque somos de otra época, tenemos que ir con paciencia, despacio? Pero los jóvenes y los niños hoy en día son tan inteligentes, tan sabios para entender la tecnología porque nacieron en esta época. Pues nosotros tenemos que tener esa compasión y ser constantes en la comunicación para poder llevarnos, para que la comunicación que tengamos nos lleve a una comunicación exitosa, a una forma exitosa de poder transmitir no solo nuestras ideas, sino de transmitir sabiduría a otros y también recibir la sabiduría. Tenemos que ser humildes, debemos de ser humildes para saber que no todo es como yo creo, que debemos de aprender a moldar, como dice, nuestra forma de ser a lo que se nos está enseñando, sobre todo en la palabra del Señor. Porque cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra lengua, nuestras palabras, ¿sabe una cosa? Vamos a tener una comunicación asertiva. Vamos a poder llegar a los demás de una forma agradable, de una forma que construye y no que destruye. Cuando nosotros enseñamos algo a los demás y esta enseñanza está dañada, de la misma manera va a bajar a todo aquel que esté escuchándote. Pero si esa enseñanza es sabia, tiene palabras de construcción, tiene palabras de aliento, de ánimo, tiene palabras que van a levantar, que van a animar a otros, lo que va a suceder es que la palabra va a llegar como medicina. Así dice la palabra en Proverbios 12:18. Yo creo que lo tengo por acá y se la quiero leer porque es algo, sí, acá está, que no, para no quitarle ninguna palabra, dice: hay hombres, mire cómo dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo es posible que la Biblia nos pueda decir que nuestras palabras a veces son como espadas? ¿Qué hace una espada? Corta, lastima, hiere. Pero dice en la segunda
en la segunda parte del versículo, mas la lengua de los sabios es como medicina. ¿Cómo dice? Como medicina, imagínese. Si usted sabe hablar, dirigirse a esa persona a la que necesita corregir, dirigirse a esa persona a la que necesita enseñar, va a ser la palabra que de su boca salga como medicina. Va a haber aliento en sus palabras. Fíjese que en el Nuevo Testamento hay un hombre al que se le llamaban Bernabé. ¿Y sabe qué significa Bernabé? Significa consolación. Y a través de nuestra comunicación, nosotros podemos consolar. Qué lindo para este varón, ¿verdad? Haber tenido un nombre que era consolación. Ahora yo te pregunto, ¿qué palabras podrían decir de nosotros los demás? ¿Que damos palabras de aliento como nos dan nuestras madres? ¿O que damos palabras de obscuridad? Mire, ¿sabe? Para terminar quiero decirle algo. Las palabras de aliento son como una luz encendida en un cuarto oscuro. Pero las palabras de frustración, de condenación, son como esa luz que se apaga y usted ya no ve nada porque es la oscuridad. Busquemos realmente cada día tener una comunicación asertiva con los demás, con Dios primeramente, con aquellos seres que están alrededor tuyo, que te aman, con esas personas a las que ves a diario, que puedan decir, ahí viene ese señor o esa persona, esa mujer que da palabras de aliento y que me levanta a seguir adelante. Yo te motivo a que te conectes la próxima vez en este canal y que podamos seguir juntos aprendiendo de cómo llevar una vida de éxito, cómo llevar una vida de bendición, incluso a través de las pruebas. Recuerda, siempre estamos en este mismo canal, a la misma hora, y que esta reflexión queda grabada para que tú la puedas compartir a otros. Vamos a terminar con una pequeña oración porque el tiempo se ha terminado, pero recuerda, siempre estamos acá pidiendo por tu vida, pidiendo por esa situación difícil que te ha tocado enfrentar. Y hoy, como lo decía la palabra, con palabras sazonadas, puedas terminar este día y que sea para ti una bendición. Cada mañana el poder despertar. Padre, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos das de reunirnos, por la oportunidad que nos has dado hoy de hablar un poquito de cómo comunicarnos sabiamente con los demás. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, ayúdanos a refrenar nuestros pensamientos, incluso que nos llevan a la frustración, a la ira y al enojo. Hoy bendecimos este tiempo y te pedimos que seas tú el que nos ayudes a cambiar nuestra vida, el que nos ayudes a poder caminar por un camino de verdad y sobre todo por un camino que nos lleve a conocerte cada día más. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Te espero en la próxima cita. Consuelo y esperanza. Hasta la próxima.